Hace 7 meses no he vuelto a viajar. Es un redescubrir de muchas cosas en estos 7 meses. Son recorridos internos y andares externos. En los recorridos internos, lectura, reflexiones, mucho trabajo de campo. Y estoy asociando siempre el trabajo del campo con la literatura. En algún momento de las reflexiones, siempre me he preguntado si yo trabajo con agricultura, si yo pasé por una facultad de agronomía. Y la reflexión que yo hago es: ¿por qué nunca me contaron la historia de la agricultura a través del tiempo? ¿Por qué nunca me contaron esto? Y en esta inquietud estoy trabajando. No podemos entender la agricultura orgánica si no entendemos la historia de la agricultura a través del tiempo. Cuando comienzo a estudiar la agricultura a través del tiempo, me doy cuenta que he comenzado casi por el final de la historia. Porque no podemos hablar de la historia de la agricultura a través del tiempo a partir como nos la ubican. Y es a partir del Neolítico, entre 10.000 y 12.000 años atrás. Entonces comienzo a tratar de vincular lo que es la comida para saciar una necesidad básica, el hambre. Y entonces comienzo a entender que es importante, más que estudiar el Neolítico, es estudiar un poquito más atrás. Un poquito porque más para atrás hay millones de años. Pero un poquito más para atrás significa estudiar el Paleolítico. La historia de la edad de la piedra. Es importante esto. A partir de ahí nos queda más fácil entender para llegar a la historia de la agricultura a través de los tiempos. Si tuviéramos la curiosidad de estudiar el Paleolítico, el desarrollo de las iniciales herramientas, el invento, por ejemplo, de la vasija, de la cuerda, toda la historia de la recolección, toda la historia del pulimiento, entonces se vuelve más interesante adelante entender lo que es agricultura. La cultura, agricultura envuelve la cultura del ser en la tierra. Y eso es bellísimo, toda esa historia. Y no nos la contaron en la universidad, ni me la contaron y todavía no, continúan no contándola. Entonces los invito a reflexionar y a estudiar. Es fascinante. La naturaleza nos ofrece una serie de escenarios y en esa serie de escenarios hay una cantidad de historias vivas, biológicas de la vida. Sobre esos escenarios que nosotros vemos, hay escritos y hay más cosas sin escribir. Yo diría que hay más por escribir que lo que se ha escrito. Hay más por descubrir que lo que se ha descubierto. Y esto nos pasa a nosotros. Bueno, ¿dónde quiero llegar con todo este cuento? Donde yo quiero llegar con todo este cuento es que es muy común
en estos últimos 7 meses que no viajo y que estoy interactuando más con algunos mensajes y algunas conferencias con gente, es muy común el interés por recomendaciones de literatura. Pero dentro de esto común, también es muy común que me pregunten sobre libros técnicos. Y aquí entonces está la debilidad de los neorurales que quieren literatura técnica para volverse campesinos, volverse agricultores. No lo van a encontrar. No hay el manual para volverse agricultor. No hay el manual para volverse campesino. Y entonces, ¿qué recomendar? Yo lo único que les digo es que para trabajar con la agricultura orgánica, no busquen técnicas. Esto es un aprendizado directamente a partir de la práctica, a partir del sentir y de la maduración directamente en el campo. No hay el manual por dónde comenzar para trabajar con la agricultura orgánica. Lo que sí existen son muchas ganas. Y cuando hay ganas, también comienzan a surgir otras cosas. Comienza a surgir mucho, comienza a aparecer mucho descarte de cosas. Sin embargo, dentro de toda esta propuesta de la agricultura orgánica, cuando mucha gente me pregunta sobre literatura, lo que menos me preocupa es la recomendación de la literatura técnica, porque la literatura técnica es descartable, la literatura técnica es basura, digamos así, porque es temporal, es descartable en el tiempo. Lo que puede estar escrito hoy tecnológicamente mañana no sirve para nada, como es la mayoría de los panfletos y de los libros técnicos con los cuales las universidades adiestran los estudiantes en la área de agronomía principalmente. Entonces, yo recomendaría más que libros técnicos, recomendaría libros fundamentales para tratar de entender mejor la agricultura orgánica. Una vez que usted lea libros fundamentales, tengan fundamentos, entonces usted comienza a entender los principios básicos que nortean la agricultura orgánica. Los principios básicos que nortean la agricultura orgánica es la defensa de la vida. Se trata de estudiar la vida. Agricultura orgánica es estudiar la inmensidad, entender la inmensidad de la vida, lo complejo, lo infinito que es esa inmensidad. Entonces es importante leer. Este mensaje es principalmente para académicos, para neorurales, personas que están en la ciudad buscando alguna posibilidad de regresar, si es que se puede decir regresar al campo, porque muchos no son de origen del campo, pero algunos que quieren irse al campo. Es importante, dentro de la parte académica, la parte de los que quieren entender mejor, entender el contenido. Los campesinos no necesitan leer estos libros. Ellos son libros de experiencia. Esa es la diferencia. Ahora los académicos, cuando me piden algunas recomendaciones, yo les diría que es básico leer un libro como es el libro de Fundamentos de Ecología de Odum. Libro muy antiguo. Este libro es de los años 70, inicios de los 70. Es un libro que es básico. Este libro es casi de 1000 páginas. Es un libro sobre los fundamentos de la ecología. Entonces, si yo quiero entender un poco agricultura orgánica, es necesario entender los fundamentos de la ecología. Son las bases, son las reglas básicas. Es un libro de 50 años atrás o más. Yo tuve la posibilidad de leer el resumen de este libro. Este libro es uno de los originales de él. Pero es común que en las universidades exista el resumen de este libro. El resumen son como esto aquí, un pedacito de esto. Eso es el resumen. Entonces no lea el resumen de libros. Traten de conseguir el libro original, o por lo menos el de mayor volumen. Unas 3 veces he tenido la lectura de él
en varias oportunidades. Recibí la primera información de este libro con el primer resumen de él. Después me di a la tarea de buscar el libro y lo encontré. Este libro lo encontré en 1991 en Espíritu Santo, Brasil. En una oportunidad en una biblioteca que estaban vendiendo libros de segunda. Lo encontré allí y allí tuve la posibilidad de comprar esta joya de aproximadamente 1000 páginas. Es fundamental para los académicos este libro si quieren entender más profundamente la propuesta de la agricultura orgánica. Otro libro fundamental para entender la vida en la tierra, la conexión de ella con el cosmos. Este libro es básico, principalmente a las personas que están, entre comillas, queriendo convertir la harina de rocas o la harina de piedras en moda. La harina de rocas no es una moda. Ahí está nuestro ombligo, en esos minerales y en esos elementos que contienen las rocas. Este libro es básico para entender geoevolución. Es el libro de las edades de Gaia, James Lovelock. Es la biografía del planeta como un organismo vivo. La biografía del planeta como un organismo vivo. James Lovelock. Vale la pena leer este libro. Las edades, los tiempos, es un libro muy bello. Una vez leyendo este libro, yo le recomendaría leer un libro que se ajusta muy bien con este. Y es el libro, y es fascinante, es un libro fascinante. Es el libro de Lynn Margulis, escrito con su hijo, Dorio Sagan. Este libro es Microcosmos. Nos lleva en un mensaje de un paseo por el universo y en la formación de él. Nos cuenta la historia y la fascinación de lo micro de la vida. Cómo lo micro fue importante para que le diera la posibilidad a lo macro. Le recomiendo este libro. Es básico y es complemento. Estoy utilizando libros complementarios entre ellos. Un cuarto libro que yo le recomendaría y es Extrapolando la vida fuera de la Tierra y como una integración universal. Y es el libro nuevamente de Lynn Margulis con Lesensky, donde se hace el estudio de la evolución ambiental, las condiciones del ambiente para que la vida se desarrollara. Este libro para mí es bellísimo. Todas las condiciones del ambiente, cómo coevoluciona la vida y el ambiente, cómo se relaciona la geología, la geofísica, esos vínculos que hay más allá de la vida en el planeta. Este libro entonces es básico para entender también agricultura orgánica sobre el ambiente, evolución ambiental. Un quinto libro, fantástico, lo puede leer cualquiera y para mí es bello, es fundamental. Es una poesía el libro. Este libro nuevamente entra en escenario una gran científica como Lynn Margulis. Ese libro es más allá, tiene mucho contenido y mucha relación con Microcosmos. Este libro es una continuidad pero más abierta, más amplio, más bello. Diría que este libro es una poesía. Es muy bello este libro, vale la pena leer. Yo tengo una anécdota con este libro. Cuando me convidaron a ser parte del comentario como prólogo del libro de Fukuoka, entonces yo acepté hacer un comentario sobre un prólogo, en el prólogo del último libro de Fukuoka, Sembrando en el desierto.
Y cuando vi y leí ese libro, es fantástico. Fukuoka no deja espacio para nada. En un pequeño libro él abarca todo. Es un libro que yo digo que es para reflexión por mucho tiempo. Es un libro intocable y que prácticamente no merece comentarios porque está todo. En ese lío me metí. Y para hacer un poco el comentario en el prólogo de ese libro, yo dije, bueno, ¿dónde me metí? Y resulta que había terminado yo de leer este libro. Y un día, cuando me solicitaron que cómo iba el avance sobre el comentario del libro, me sentí como cobrado. Y me recordé nuevamente de este libro. Este libro es la escritura y la narración de lo micro a lo macro. Y es la narración sobre la parte externa de la vida, lo que hace Fukuoka y toda la relación de ese estudio. ¿Qué hice? Y aquí viene la anécdota. Este libro yo lo leí al revés. Lo comencé a leer de la última página para adelante. O sea, comencé a descomponer, a desarmar lo macro a lo micro. Y me quedó fácil después encontrar el vacío interno del ser humano. Y el vacío consiste en que nosotros estábamos en evolución y teníamos un contenido y hoy en día tenemos un vacío. Entonces eso me sirvió como base para escribir que el problema del ser humano hoy en día es el vacío interno. Con este libro me di cuenta y comencé a desocupar el ser humano. Y comencé a entender que el ser humano cada vez está más distante de la interioridad y cada vez es más superficial. Hay una deshumanización total. Hay una metamorfosis para desmontar el ser humano y la humanidad. Hoy no son las dictaduras, no son las guerras para desmontar. Hoy, sistemáticamente, la economía global desmonta al ser humano no a partir de una guerra y una invasión. Hoy el desmontaje de la humanidad es un tipo de metamorfosis con la tecnología. Tecnológicamente te están insensibilizando y te están desmontando, Por lo tanto, el dominio, la tendencia es ser global, ser general y todo el mundo como sonámbulo marchando sin contenido humano. A esto yo le llamo el desmontaje de la humanidad por etapas. Es una metamorfosis en la forma como sistemáticamente la economía global dominante está haciendo con la humanidad. Está desmontando, está deshumanizando. Y están homogenizando todo el proceso y todos los sonámbulos son iguales y internamente nada, todos dominados consumiendo lo mismo. Retomando, un buen regalo para la persona que quiera dar un buen regalo para otra y dar una referencia de un buen libro. ¿Qué es la vida? Finalmente, para relacionar y vincular algo con ese plan de pandemia, le llamamos pandemia, está planificada la pandemia. Para entender esa cosa de la pandemia, vale la pena leer a Massimo Sandini. Después les voy a comentar otro libro de él, para entender mejor los virus. Pero inicialmente les puedo comentar que pensando la evolución, pensando la vida de Massimo Sandini, es la biología más allá del universo. Es la biología más allá del darwinismo. Es entender, desconectarse, ir más allá. Ir más allá de la catastrófica teoría darwinista. Es ir más allá.
vale la pena leer a Máximo Sandini. Estos 6 libros me sentiría yo muy contento si de aquí a diciembre ustedes como académicos y las personas que están interesadas los leyeran de aquí a diciembre. Si las personas consiguieran en 3 meses leerse estos 6 libritos, sería una gran reflexión, sería una gran oportunidad. No es difícil, léase 2 libritos por mes, octubre, noviembre y diciembre, los 3 meses que faltan. Ahí lo dejo, va a haber más. Voy a comentar más adelante otros libros. Este es el primer paso. La próxima recomendación de libros puede ser una sorpresa. Le voy a recomendar otros libros. Les queda el tiempito de 3 meses para leerlo y nos vemos nuevamente más adelante con nueva información, nuevas posibilidades, nuevas recomendaciones. Un abrazo, los quiero mucho. No se olvide de consultar nuestra página y estar en conexión con nosotros. Esta es la propuesta de la agricultura orgánica, es estar siempre conectados. Un abrazo, buen descanso.